Shalom, shalom, gracia y paz para todos los hermanos y hermanas que escuchan y ven estos videos. Mi nombre es Alfredo Pintos, soy de la provincia de Formosa, aquí en la República Argentina. Un abrazo para todos y aquí para comenzar a hablar de este tema importante sobre qué es el Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo. Repito, para hablarles sobre qué es el Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo. También vamos a tocar un poquito, ¿verdad?, sobre el tema de la blasfemia en contra del Espíritu. Así que le invito a que se quede, escuche este video y bueno, juzgue usted la exposición que voy a hacer con respecto a este tema. Para empezar vamos a hablar de qué es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Para eso vamos de inmediato a Hechos capítulo 1, verso 8, para leer lo que Jesucristo le decía a sus apóstoles antes de su ascensión. Pero cuando venga sobre vosotros, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Repito, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Bueno, en algún tiempo atrás, yo enseñaba también de forma errónea que el Espíritu Santo era simplemente un poder. He comprendido que no es exactamente eso. Es más que eso. Y por eso es el título que ustedes tienen ahora en el video. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Y también, como me comprometí, voy a hablar sobre la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ahora, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, dice el Señor Jesús. No dice que el Espíritu Santo es simplemente un poder. Yo antes enseñaba así y enseñaba de forma incorrecta. Yo antes enseñaba que el Espíritu Santo es simplemente una energía que Dios despide desde los cielos y ya. Eso es mentira. Es más que eso. Pero tampoco estoy diciendo que es una persona, el Espíritu Santo. No estoy diciendo que es la tercera persona de la Trinidad, como los trinitarios. Los trinitarios dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que conforman a ese un solo Dios. Esa no es mi postura. Así es que sigamos leyendo. Le invito a que lea el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, verso 17. Hechos 2, 17. Pedro dice aquí en su discurso, cuando él tuvo que dar explicaciones a esas personas que se acercaron a ver lo que sucedía por el estruendo, ¿verdad?, y el viento recio, literalmente él tuvo que dar una explicación. Entonces, en el verso 16 dice, más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Y qué es lo que dijo el profeta Joel? Y recuerden que el profeta Joel dijo algo que había recibido de Dios. No es que él lo dijo por decirlo, ni esa palabra del profeta Joel vino de parte de Joel, sino de parte de Dios. Dice el verso 17, Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mi sierva, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra. Se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza.
Aquí hay que poner mucha atención lo que el Señor ha prometido. El Señor ha prometido, y cuando hablo del Señor, estoy hablando específicamente del Padre Celestial. El Padre Celestial ha hablado a su profeta, y su profeta ha comunicado a su pueblo a través de esta profecía lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué usted entiende por eso? Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. De cierto, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Recuerde que el apóstol Pablo dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Dios Padre habitando por medio de su Espíritu en usted, en mí, en todos los que creemos en Jesucristo. Es la manifestación de Dios el Padre y del Hijo por medio de su Espíritu, que no es simplemente una energía, que no es simplemente un poder despedido de Dios, sino que Dios mismo está habitando en usted, en mí, a través de su Espíritu. Y es lo que dice el apóstol Pablo, vosotros sois el templo del Dios viviente, de este Dios. Y de cierto, dice el Señor, lo está recordando aquí el apóstol Pedro en ese día, el día del Pentecostés, en Hechos 2, de cierto, en aquellos días, dice el Señor, el Padre Celestial, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y hay una promesa extendida. ¿Por qué? Porque dice, en los postreros días, no se remite a un día. Y el que está hablando es el que garantiza que en días, no en día, sino en días, plural, derramará de su espíritu. Y el que está hablando es Dios el Padre. Por ende, no son días de hombre, son días de Dios. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Padre Celestial. Repito, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Padre Celestial. No es simplemente una energía. No es simplemente un poder, como yo antes erróneamente enseñaba. ¿Quieren comprobarlo de la boca de Jesucristo? Vayamos aquí a un texto en Lucas. Vayamos al texto de Lucas, capítulo 4, verso 18. Lucas 4, 18. Esto sale de la boca de Jesucristo. Dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué está diciendo Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de su Padre está sobre él. No era simplemente una energía. No era simplemente un poder. Era el Padre habitando en el Hijo. Era el Padre habitando en el Hijo por medio de su Espíritu. ¿Quiere decir esto que Dios dejó el cielo y habitó en su Hijo? No. Por eso dice en Hechos 2, derramaré de mi espíritu. Lo que quiere decir Dios, habitaré en ustedes, en los templos. Que realmente todo es un templo. Todos los cristianos somos el templo del Dios viviente. En los postreros días derramaré de mi espíritu. Habitaré, dice el Señor, en ustedes. Esa es la profecía. Cristo dijo claramente, ese espíritu que el mundo no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le ven y le conocen.
¿Y por qué dijo Jesucristo esto? ¿Acaso porque el Espíritu Santo se podía ver? No. Era porque literalmente estaba en Jesucristo. Por eso dice, ustedes le ven y le conocen. ¿Por medio de qué? Por medio de las obras que hacía Jesucristo por medio de el Espíritu Santo de Dios que estaba en Jesucristo. Ahora, ¿qué dice aquí Jesucristo? En el verso 18 del capítulo 4 de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, buenas nuevas de salvación. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios el Padre, habitando en Jesucristo. No es simplemente una energía, no es simplemente un poder. Era el Padre habitando en el Hijo. Sigamos leyendo. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Verso 10. De inmediato, si pueden. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 10. Y ahí, hermanos, vamos a descubrir algo importante. Capítulo 14, verso 10. Dice Jesucristo, ¿no creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí y que el Padre está en mí? Oiga, ¿cómo que el Padre está en él? Repito, el verso 10 dice, ¿no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. ¿Qué está declarando Jesucristo? El Padre que vive en mí, que está en mí, Él hace las obras. Yo no hablo por mi propia cuenta. Es el Padre que está en mí. Él hace las obras. Él me da lo que tengo que hablar. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios muchas veces y de distinta manera, escuche bien, Dios muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Por medio de los profetas antes habló. En estos días finales, escuche bien, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y cuándo fue eso? Cuando Jesucristo estuvo en la tierra. La palabra que yo hablo, dice Jesús, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo digo lo que Él quiere que diga. Por ende, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Esto no significa que Jesucristo y el Padre sean una sola persona. No. Significa que el Padre, por medio de su Espíritu Santo, estuvo en Jesús, así como está hoy en la iglesia. Tanto el Padre y el Hijo hoy están en la iglesia. Así fue en los días de Jesús, en su ministerio terrenal. ¿Quién es el Espíritu Santo y qué es el Espíritu Santo? Es el Padre celestial, es el Padre celestial habitando en Jesucristo, habitando en la iglesia, que somos nosotros. Desde que Jesús ascendió a los cielos, por medio de ese Espíritu Santo, junto con el Padre, están habitando en nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Padre Celestial. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. No es el Espíritu Dios. Repito, no es el Espíritu Dios. Cuando el Señor dice, derramaré de mi Espíritu, no está diciendo derramaré de el Espíritu o de la tercera persona de la Trinidad.
sino dice de mi espíritu, denota propiedad, me pertenece. Ese espíritu me pertenece y de mí derramaré en los postreros días, dice Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? Aquí está muy claro. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y si es de Dios, no es otra persona, es Dios mismo, que habitó en Jesucristo, que habló por medio de su Hijo. Que habló por medio de su Hijo. El Padre que vive en mí, Él hace las obras según lo dijo Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice claramente: antes Dios nos ha hablado por medio de sus profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Claramente aquí el escritor de Hebreo entiende y comprende que quien hizo las obras, estando en la tierra, Jesucristo, y por medio de su Hijo, es el Padre. Repito, ¿quién hizo las obras? Lo hizo el Padre por medio de su Hijo. Ahora vamos de inmediato a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Hechos 10:38. Escuchen lo que el apóstol Pedro dice aquí. Hechos 10:38. Dice el apóstol Pedro: ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Repito, escuche. Ese mensaje dice que Dios ungió con Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret, con Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Dios estaba con Él, estaba con Jesucristo. Por eso Él hacía esas señales. Dios estaba con Él, como estuvo con sus profetas, así ha estado con su Hijo, en su Hijo. Dice Jesucristo: el Espíritu del Señor está sobre mí. No dice el Espíritu Dios está sobre mí, sino el Espíritu del Señor está sobre mí. El mismo Jesús dijo que el Espíritu de su Padre estaba en Él. Que Él no hablaba por su propia cuenta, sino lo que el Padre le daba para que Él hablase. Y las obras las hacía el Padre por medio de su Hijo, a través de su Espíritu Santo. Vamos a Mateo, capítulo 12, verso 31. Y ahora, para terminar, Mateo, capítulo 12, verso 31. La blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo, capítulo 12, verso 31. Leamos. ¿Qué dice aquí? Por tanto, les digo a ustedes, se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este tiempo, ni en el venidero. Repito, cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable mal contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este tiempo, ni en el venidero. ¿Por qué la blasfemia en contra del Espíritu Santo es grave? ¿Porque acaso es una ofensa a la tercera persona de la Trinidad? No. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es una blasfemia en contra del Padre Celestial. Repito,
La blasfemia en contra del Espíritu Santo es la blasfemia en contra del Padre Celestial. Porque Él es quien por medio de su Espíritu hace las obras. Repito, porque el Padre es quien por medio de su Espíritu Santo hace las obras. La blasfemia en contra del Espíritu Santo no es una blasfemia en contra de una tercera persona de la Trinidad, sino en contra del mismo Padre, porque Él es quien por medio de su Espíritu Santo hace las obras según lo dijo el Señor Jesucristo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él me da lo que tengo que decir. No hablo por mi propia cuenta. Pablo dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Repito, vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quién es ese Dios viviente? Repito, ¿quién es ese Dios viviente? Repito, ¿quién es ese Dios viviente? Ese es el Padre Celestial. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios. ¿Quién es ese Espíritu Santo? Es el mismo Dios Padre manifestado en usted y en mí, que somos su templo. No es simplemente una energía, es Dios el Padre y el Hijo habitando en nosotros. No es simplemente una energía, no es simplemente un poder, es Dios el Padre habitando en nosotros como habitó en Jesucristo en los días de su ministerio terrenal. Ahora, por esto es que la blasfemia en contra del Espíritu Santo es grave, porque es una blasfemia en contra del Padre Celestial. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es la blasfemia en contra del Padre, porque Él es el que hace las obras. Él es por medio de su Espíritu. Cuando alguien blasfema en contra del Espíritu Santo, está blasfemando en contra de Dios el Padre, porque Él es su Espíritu. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu. Él es. No es una tercera persona. No es, y escuche bien, no es un simple aire energético, como dicen los testigos de Jehová. Que es una energía. No. Es el Espíritu de Dios, Dios habitando en nosotros, que somos su templo. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu. Así como estuvo en Jesús, está con usted y está conmigo. Cuando uno blasfema en contra del Espíritu Santo, lo está haciendo en contra de Dios el Padre, porque Él es el Espíritu Santo. Es el Padre habitando en nosotros. Él habita, Pablo dijo, vosotros sois el templo del Dios viviente. Y Jesús dijo al Hijo del Hombre, cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre le será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. ¿Por qué? Porque es una blasfemia en contra del Padre Celestial, porque Él es el Espíritu Santo. Él es el que está en usted habitando y está en mí. Y está en todos los que recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice claramente Jesús, el que me ama guardará mi palabra y será amado por mi Padre. Y vendremos, nos manifestaremos a Él y haremos morada con Él. Hay una promesa de que el Padre y el Hijo, por medio de su Espíritu, estarían habitando. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera Jesús lo cumplió? Por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre. Dice Dios, en los postreros días derramaré de mi Espíritu. Dios dice, es mi Espíritu. No hay aquí una tercera persona. No, es el Espíritu del Padre, por el cual hoy Jesucristo a su diestra lo comparten, habitando el Padre y el Hijo en nosotros.
Y nosotros estamos conectados al Padre. Así como Cristo dijo, ¿o no creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? También nosotros estamos en Él y Él en nosotros. Estamos conectados por su Espíritu, pero esa no es una tercera persona, tampoco es una simple energía. Es el Espíritu de Dios. Así dijo Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí. En los postreros días derramaré de mi espíritu, dijo el Señor. Por eso la blasfemia en contra del Espíritu es grave, porque es una blasfemia en contra del Todopoderoso. Gracia y paz a todos los hermanos. Hasta aquí este breve estudio. Espero que le haya servido. Shalom, shalom.